Dios les bendiga, queridas líderes y misioneristas de la Iglesia Samaria. Es para mí un privilegio saludarles, deseando que la gracia del Señor sea con cada una de ustedes. He querido compartir una reflexión basada en Efesios capítulo 5, versículo 15 a 17, que dice así: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Le he titulado a esta reflexión Características de un hijo o una hija de Dios. Pablo le escribió a los Efesios, una iglesia que él fundó en su segundo viaje misionero. Cuando emprendió este viaje, llevaba a Bernabé y a Timoteo. Él no pudo quedarse mucho tiempo con ellos. Sin embargo, en su tercer viaje, él los visita y se queda con ellos 3 años. Esos 3 años le sirvieron para conocer el ambiente que había en ese lugar. Un ambiente total de inmoralidad, un ambiente de mucho pecado, y a veces la iglesia, cuando está rodeada de mucha maldad y mucho pecado como en el tiempo de hoy, tiende a descuidarse, tiende a vivir una vida que muchas veces no refleja que es hijo de Dios, sino que se confunde en medio de los demás. Es por eso que él menciona 3 cosas importantes, y yo le he titulado características de una hija de Dios. La primera característica de una hija de Dios es que examina su caminar con Dios. Cuando hablamos de examinar, quiere decir echarnos un vistazo, ver cómo estamos nosotros y cómo estamos caminando. Pablo empieza hablándoles acerca, en su capítulo 4, empieza diciéndoles: ustedes deben de vivir una vida nueva, una vida que ya no refleje lo que antes hacían, porque antes eran una cosa, antes eran tinieblas, pero ahora son luz. Ustedes deben de andar como hijos de luz. Ustedes tienen que imitar a Dios en todo lo que haga. Y les dice: fornicación, palabras deshonestas, truanerías, avaricia, ni aún se mencionen ustedes. A veces nosotros somos señalados por las demás personas porque nosotros no examinamos nuestro caminar con Dios. Es necesario, misioneritas, que nosotros veamos nosotros mismos, nos echemos un vistazo. Pablo le dice: véanse con cuidado. Diligencia quiere decir cuidado. Véanse con cuidado cómo andan. ¿Andan como hijos de Dios o andan como los del mundo? Andan como necios, como una persona que no tiene cerebro, que es cabeza hueca, porque eso significa ser necio, o andan como una persona sabia que sabe lo que hace, que pone en práctica lo bueno. Es ahí donde nosotros, misioneritas, debemos de reflejar la gracia de Dios. Pero ¿cuándo va a pasar eso? Cuando todos los días me examine. ¿Delante de quién me debo de examinar? Delante de Dios, de ver cuál es mi conducta delante de los demás. ¿Qué es lo que yo estoy reflejando? La segunda característica de una hija de Dios es que aprovecha el tiempo. Él les dice en su versículo 16: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechar quiere decir invertir bien nuestro tiempo. Quiere decir usarlo para cosas que traigan beneficios para nuestra vida. Pablo, cuando le escribió a los Efesios, él no era libre. Él estaba preso en Roma, y estando preso, él no se puso a llorar por la condición o la situación que estaba viviendo. Él no se puso a lamentarse de decir: qué bárbaro, Dios aquí me tiene encerrado sabiendo que yo le sirvo. Pablo, estando en esa cárcel, él aprendió a buscar más a Dios y decidió aprovechar el tiempo. ¿De qué manera? Enviándole carta a las iglesias. Estando en la cárcel, le envió carta a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses y a su amigo Filemón. ¿Qué quiere decir? Que mientras estaba allí, él estaba preocupado, orando también por lo que estaba pasando afuera. Él estaba animando a las iglesias, confirmándolo. Y esto significa, misionerita, que no importa lo que nosotros estemos viviendo, nosotros debemos de aprovechar este tiempo. Usted no sabe si este tiempo de la cuarentena es el único tiempo que Dios nos está dando para preparar nuestra
nuestras vidas. Estas no son vacaciones, misionerita. Este es tiempo de leer la palabra del Señor, de orar, de suplicarle al Señor que tenga misericordia de nosotros, de orar en favor de la obra de Dios en este país, en el mundo entero. Hay tantas necesidades hoy en día. Puedes aprender textos bíblicos, puedes cada día aprender coros nuevos, puedes con tu familia hacer esgrima bíblico, preguntas de la Biblia. No es tiempo de estar viendo televisión todo el día, no es tiempo de estar en videojuegos, no es tiempo de estar chateando tanto, es tiempo de buscar a Dios. Una de las cosas que Jesús dijo es: velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y Pablo le dice: los tiempos son malos, y hoy más que nunca los tiempos son malos. Todo lo que vemos a nuestro alrededor es tiempo para que nosotros pensemos: todo lo que pasa está siendo malo. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Buscar a Dios con todo nuestro corazón y aprovechar este tiempo que nosotros tenemos en buscar más a Dios. La tercera característica de una hija de Dios es que entiende la voluntad de Dios. Les dice Pablo: por tanto, no sean insensatos. La palabra insensato es alguien que actúa sin madurez, actúa sin reflexionar, sin sabiduría. En otras palabras, como una persona tonta que actúa sin poder pensar lo que está haciendo. Pablo le dice: ustedes deben entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios ahora, misionerita? La voluntad de Dios es saber que este es tiempo para prepararnos. Las 10 vírgenes, 5 aprovecharon el tiempo y 5 no lo aprovecharon. Llegó el momento que llegó el esposo y ellas ni siquiera tenían aceite en sus lámparas. Si tú no te preparas en este tiempo, misionerita, si tú no entiendes cuál es la voluntad de Dios en este tiempo, lamentablemente tú te vas a quedar como esas 5 vírgenes insensatas. Hoy es el tiempo de prepararnos y poner aceite en nuestras lámparas. ¿Cuál aceite? El aceite del Espíritu Santo. Pablo le dice: no se embriaguen con vino, le dice en los últimos versículos, en lo cual hay disolución. Antes bien sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando a Dios en sus corazones. Ahí donde tú estás, tú puedes alabar y glorificar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y debes de saber que hay un Espíritu Santo que hoy más que nunca te anhela, un Espíritu Santo que desea tener comunión contigo. Aprovecha este tiempo, prepárate, es tiempo de prepararte y buscar a Dios. Hoy yo les insto en el nombre del Señor, como hija de Dios, como hija de la luz, que nosotros ya no andemos en tiniebla, no nos pongamos a ver lo que otro hace. Nosotros somos los que debemos de vernos nosotros mismos. Esta es la característica de los hijos de Dios. No necesitan que otro lo juzgue. Ellos mismos deben de examinarse para conocer su andar cristiano, para conocer en qué área le estamos fallando a Dios. Y es tiempo de pedir perdón, es tiempo de volvernos a Dios. Debemos de tener estas características, debemos de entender los tiempos, debemos de aprovechar el tiempo que Dios nos está dando. Y ¿sabes qué va a pasar? Dios te va a bendecir. Cuando termine esto, si es que Dios así lo permite, tú serás una misionerita que reflejarás la gracia de Dios y que no necesitarás estarle diciendo: yo soy hija de Dios. Todos los demás van a ver que tú eres una hija de Dios. Te mando un gran abrazo en el nombre del Señor y deseo que tú sigas adelante sirviendo como toda misionerita, siempre en acción. Que Dios te bendiga.